Quisiéramos comentar el tema de la reforma propuesta que hoy se ha presentado con bombo y platillo, con excesos y con una desmesurada carga de lambiscones que creen que esta reforma salvará al país. Al contrario, lo hundirá. Esta propuesta de reforma es la peor traición histórica, o la traición histórica más grande que el país ha sufrido desde Santana. Supera a Santana Peña Nieto en su pretensión. La iniciativa de decreto por el que se plantean reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética propone las siguientes modificaciones. En el artículo 27 constitucional, en su párrafo sexto, se suprime el texto que establece que no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, para establecer simplemente que no se expedirán concesiones. Es decir, se elimina de la Constitución la prohibición de contratos, y por esa razón el artículo 27 constitucional es modificado para permitir la privatización de Pemex. Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta que la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señala la ley reglamentaria respectiva. No obstante, esto se modifica para que la ley reglamentaria determine la forma en que la nación llevará a cabo la explotación de los productos. En el artículo 28 se incluye que tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, se estará lo dispuesto por el artículo 27, párrafo sexto de esta Constitución. Por lo anterior podemos inferir que se dejará en la reglamentación secundaria todo el desarrollo de la inclusión de privados a través de contratos en la explotación de hidrocarburos del país, es decir, se abre la posibilidad para que intereses particulares, nacionales o extranjeros, puedan hacerse cargo del área estratégica más importante de México. Asimismo, actualmente se estipula que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. Sin embargo, los cambios que propone este gobierno entreguista, que corresponde al Estado tan solo la transmisión y distribución, permitiéndose que actores privados puedan dedicarse y puedan prácticamente apoderarse de las otras actividades mencionadas, como son generación, conducción y abastecimiento. Con lo previo, se observa que esta propuesta de reforma energética disfraza una privatización en la que se otorgarán facultades estratégicas y únicas del Estado mexicano a entes privados nacionales y extranjeros a través de esta modificación a dos artículos de la Constitución, el párrafo sexto del 27 y el párrafo cuarto del 28 constitucional. La experiencia nos ha demostrado que la inclusión de particulares no tan solo ha mejorado las condiciones para los mexicanos y mexicanas, sino que las ha empeorado.
Las privatizaciones en nuestro país se han traducido en precios más altos al consumidor y mayor concentración del ingreso en una pequeña élite. Como ejemplo tenemos la banca y la telefonía, pero podríamos mencionar otros 30, 40 o 50 ejemplos. Queremos ahora, además de ser uno de los países con más altos costos en la telefonía y comisiones bancarias, la que más pague por energéticos y por la electricidad, estamos dispuestos a que aumenten los impuestos y disminuyan los servicios, tan solo para que exista y se fortalezca esta oligarquía económica. En el caso particular de la energía, la Comisión Federal de Electricidad ha incurrido en prácticas de privatización al permitir que la electricidad sea generada por productores independientes, lo cual solo ha provocado la descapitalización de la empresa y el aumento sistemático de tarifas. Es una reforma, es una propuesta de reforma que es, repito, la peor traición que ha sufrido el pueblo de México en su patrimonio. Es el mismo engaño usado en las privatizaciones y en las reformas antipopulares y regresivas que recientemente se han aprobado. La disminución del costo de la energía eléctrica para el usuario es falsa. La reducción de las tarifas eléctricas es simplemente un argumento falaz, engañabobos, repetitivo. La creación de empleos es otro espejismo, y las bondades que dice tener esta reforma son totalmente producto de la demagogia extrema y populista del gobierno ramplón que mal nos gobierna. Es la traición histórica más grande, superando ahora a ese traidor Santana. Nosotros no acompañaremos a esta reforma, la combatiremos, porque aunque en el discurso y en el documento que contiene prácticamente 29 páginas, se trata de disfrazar, simular la privatización. El artículo 27 y 28 es muy claro. Fíjense lo que agrega: no se otorgarán concesiones, como actualmente dice la ley. La ley actualmente dice: no se otorgarán concesiones ni contratos. Incluso señala que se cancelarán los que se hayan celebrado antes de esta reforma. Y ahora lo que plantea el gobierno entreguista de Peña Nieto es lo siguiente: no se otorgarán concesiones, y agrega, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Es decir, en este párrafo del sexto del 27 constitucional se establece la cláusula de la privatización. Es privatización aquí y en cualquier parte del mundo. Cualquier persona que lea, simplemente lea este párrafo del 27 constitucional, párrafo sexto, se dará cuenta que se está proponiendo la privatización de Pemex, la privatización de la energía eléctrica y la expedición de contratos a particulares en esta área prioritaria. Porque el párrafo 28, el cuarto del párrafo 28 simplemente dice: en materia de electricidad, hidrocarburos, estará atento a lo que dice el párrafo sexto del 27 constitucional. Son dos párrafos los que contienen con claridad la privatización, que se las repito en la parte última del 27
del párrafo sexto. Dice, en dichas actividades no se otorgarán concesiones, y agregan, que es lo que proponen se modifique en la Constitución, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes. Es decir, es la apertura total y la privatización total de Pemex y la Comisión Federal y la Industria Eléctrica, por más que se quiera disfrazar con el discurso engañabobos que hoy escuchamos. Queremos demandar de manera respetuosa a los medios de comunicación que también reflejen la postura de quienes estamos en contra de este intento, de verdad se los digo, traición a la patria, desmesurado, antipatriótico del patrimonio mexicano. Nosotros estamos en contra de esta propuesta hecha por el gobierno priista y la derecha del país. No aceptamos este saqueo, no aceptamos este entreguismo, no aceptamos el que México se deshaga de su patrimonio, el más importante que tenemos ahora los mexicanos. Ricardo Mejía es secretario de la Comisión de Energía. Ricardo Mejía estará muy atento a toda la discusión y si tiene algún tema que quieran comentar, pregunta, cuestionamiento o duda, él o yo lo podemos contestar. Fernando. Buenas tardes, diputados. Buenas tardes. Pues consultarles, han fijado ya una postura muy clara para combatir la iniciativa que hoy presentó Peña Nieto. La pregunta concreta es, ¿cómo detener, cómo frenar, cómo siquiera combatir esta propuesta cuando sus números en el Congreso de la Unión pues no les alcanzan definitivamente para echarla abajo? Nosotros, Fernando, a partir de ahora nos declaremos en alerta máxima. Vamos a acudir a las plazas, a los pueblos, a los lugares de reunión, para tratar de explicarle a la gente en qué consiste esta iniciativa entreguista y antipatriótica de Peña Nieto. Vamos a acudir a todas partes, no nos vamos a quedar callados, no vamos a contemporizar con el poder. Nuestro grupo parlamentario no se va a vender, no va a transar. Nosotros estamos en contra de la disposición que hoy se ha presentado de modificar el 27 y el 28 constitucional, porque cualquiera que lo lea se dará cuenta que es una clara tendencia a la privatización del petróleo y la energía de nuestro país, que son sectores estratégicos para el desarrollo de la nación. Así es de que a partir de ahora nos declararemos en alerta máxima. La lucha pacífica que emprenderemos no se va a dar en la Cámara, no se va a dar entre curules, no se va a dar entre escaños, se va a dar entre gente independiente, libre, pensadores, fuera de los escaños y fuera de las comodidades de las curules. Hay gente consciente que no está de acuerdo y que habrá de manifestarse pacíficamente en contra de esta traición tan nefasta y tan grave para el pueblo de México. Buenas tardes, diputado. Ricardo quiere comentar algo y luego... Vamos a desnudar toda esta gran falsedad del discurso de Enrique Peña Nieto. Él dijo que el 30% de la electricidad ya la realizan privados, y yo preguntaría, si es así, ¿por qué las tarifas hoy son las más caras que hay? Es decir, es una gran mentira que por medio de la privatización del sector energético, del sector de petróleos y de la energía eléctrica van a bajar las tarifas. Es la misma mentira, la misma cantaleta de la reforma laboral, que decían que con la reforma laboral
vendrían más empleos y mejor pagados, y ustedes saben la situación crítica que vive hoy la economía nacional, la peor inflación, la peor desaceleración, y las cifras no las damos nosotros, las dio el Banco de México. Nos parece que esto confirma lo que fue hacer Peña Nieto en Londres, que es ir a vender el petróleo. Desde ahí, recordarán, habló de cambios constitucionales y hoy simple y sencillamente está concretando con esta propuesta lo que fue a decir fuera del país. Buenas tardes. Hay un dicho mexicano que dice: una mentira dicha 1000 veces se hace verdad, y parece ser que esto va en camino. Aunque ustedes, bueno, la mayoría de gente piensa que hacer pues algún reconocimiento en las calles podría detener esto, sabemos bien que las leyes se hacen en ese Congreso y que las leyes son aprobadas por los congresistas, no por la calle. ¿Cómo vamos a evitar, o cómo van a evitar ustedes que los congresistas pues le den el visto bueno a esta reforma energética que ha presentado Peña Nieto? Sabemos, y lo han dicho ustedes y muchos más, que consultarán en la calle, que habrá un movimiento pasivo, pero eso no detiene precisamente el que los priistas y los panistas se conjunten aquí en el Congreso y aprueben esa reforma. Bueno, en teoría, los legisladores debieran hacer caso de lo que sus electores les exigen. Nosotros vamos a acudir a la concientización en los barrios, en los pueblos. Eso no lo pueden impedir nadie como representantes de la nación. Nosotros estamos en contra de este saqueo, y no es que muchas veces una mentira se convierte en verdad, porque es el párrafo y son las propuestas de modificación de la Constitución que hoy se han hecho. Ellos han negado, el gobierno y sus aliados, que haya una privatización, pero es muy sencillo, tan simple es leer el párrafo sexto del 27 y todo mundo se dará cuenta, hasta un estudiante de secundaria se dará cuenta que es una auténtica privatización. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es en el lenguaje mentiroso del gobierno al que vamos a combatir. Incluso yo ya leí la iniciativa y leí los 2 artículos. Realmente son 30 páginas, 27 para justificar y una sola página que modifica los 2 artículos constitucionales. Es el artículo 27 y el 28 solamente. Se modifica el párrafo sexto y el párrafo cuarto del 27 y 28 constitucional respectivamente. Y ahí está el contenido de la privatización que, repito, cualquier estudiante de secundaria, de derecho, cualquier economista o cualquier ciudadano que lo lea se dará cuenta que es una auténtica privatización de Pemex y de la industria eléctrica. Y también quisiera destacar que es impresionante la ignorancia histórica de los autores de la iniciativa, pero sobre todo la perversión ideológica y política de la figura del expresidente Lázaro Cárdenas. Qué fácil nos pusieron los debates o los términos del debate parlamentario a quienes defendemos el petróleo y la energía eléctrica como patrimonio de la nación. Pensamos incluso que habría mayor imaginación, más innovación y mejor contenido en esta osadía histórica que lance el actual gobierno para privatizar el sector energético del país. Es decir, para entregar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad al capital privado nacional o extranjero y tener un sector energético tal y como estaba a principios del siglo pasado durante el porfiriato, porque eso es lo que rescató Cárdenas. Estos sectores, el eléctrico y el petróleo, en el porfiriato estaban en manos de privados, extranjeros y nacionales. Por eso, en esta propuesta de modificación de la reforma al 27 y al 28, muchos pensaron que solo quedaría en la reforma reglamentaria, es decir, solo modificar la ley reglamentaria, y se equivocaron, porque tenían que modificar
el 27 y el 28 para dar paso a la privatización. Se adelanta incluso en las reformas del 27 y el 28, se adelanta que el artículo 27, uno de los más reformados en nuestra Constitución después del 73 y el 123, contendrá ahora la redacción, dicen ellos, que tuvo con el expresidente Lázaro Cárdenas, después de la expropiación petrolera y en la que permitían los contratos de riesgo con el capital privado. Muy bien, a esa iniciativa de 1938 le vamos a anteponer la reforma que promovió otro presidente de México 22 años después, por cierto, nacido en Atizapán, Estado de México, a quien el actual grupo mexiquense en el gobierno le ha declarado devoción histórica e identidad política, Adolfo López Mateos. El 30 de enero de 1960, López Mateos publicó un decreto por el que se reformaban los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, fracción primera del artículo 27, entre otros factores precisamente para desaparecer los contratos de riesgo que ahora buscan reivindicar sus disque seguidores y alumnos. Por eso, aquella reforma de López Mateos, que vale la pena rescatar, establecía que, tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de estos productos. Este es el párrafo que ahora se modifica, porque se suprime la palabra contratos y se establece que se permitirán los contratos con particulares en materia del petróleo y en materia de la energía eléctrica, es decir, se compartirá la renta petrolera, y eso se llama privatización aquí y en cualquier parte del mundo. Y no son los tornillos, lo que tanto dijeron que no iban a vender los tornillos, no, es la renta petrolera la que van a disponer los oligarcas o los grupos extranjeros y nacionales que obtengan esos contratos y que son solo reclamo de el fraude del año pasado y que ahora le exigen cumpla Peña Nieto por toda la cantidad de dinero que le fue entregada en la campaña de manera ilegal. ¿Alguna otra cosa? Que entiendo que ustedes le están apostando a la movilización y a la concientización de la gente. Sin embargo, bueno, pues no veo muchas expectativas de que se pudiera parar. ¿O hasta dónde ustedes creen que llegaría esta movilización como para poder frenar esta reforma en las calles cuando pues la votación será aquí? Gracias. Mire, ante el asalto, porque es un asalto, ante el asalto y el atraco histórico que están preparando en contra del recurso de la nación estos vendepatrias del PRI y de la derecha, nosotros vamos a actuar con inteligencia y con mesura, pero no vamos a ceder en nuestras exigencias de que se detenga. Vamos a acudir a todas las medidas que sean necesarias y que sean de carácter pacífico, porque el daño que se le está ocasionando a la nación es enorme. No nos interesa que nos llamen como nos llamen, no nos interesan prestigios personales, no nos interesan que nos acusen de revoltosos o de radicales. Lo que se juega en la nación es extremadamente grave y nosotros vamos a dar el debate dentro de las cámaras, vamos a dar el debate en cada uno de los artículos y vamos a dar el debate en cada una de las sesiones que tengamos con tal propósito. No nos van a callar, vamos a hacer un esfuerzo extraordinario de concientizar y de comunicar a los pueblos en plazas públicas, en lugares públicos, del atraco, del grave atraco que se está cometiendo
contra el pueblo de México en su patrimonio. Volver a construir su candidatura presidencial. No lo sé, tendría que preguntárselo a él, pero nosotros estamos plenamente convencidos de que esto requiere una defensa totalmente consciente, totalmente alejada de cualquier perjuicio, porque creemos que al permitirse la privatización de Pemex y la energía eléctrica, este país va a caer en la desgracia peor de la que está. Por eso es el único recurso que tenemos para sostener el presupuesto público. 40 centavos de cada peso provienen del petróleo. Y por esa razón nosotros no nos detendremos para defender este patrimonio de la nación. Gracias. Además viene lo del IVA, enseguida. Muchas gracias a todos.